Las presentaciones en Keynote se pueden hacer un poquito más amenas si vamos añadiendo tanto transiciones entre diapositivas como movimiento o animaciones en los objetos que hay dentro de la diapositiva. Vamos a ver en primer lugar cómo podemos añadir transiciones entre nuestras diapositivas. Para eso lo haremos desde la ventana del navegador de diapositivas, desde el área del navegador de diapositivas. Lo único que tendremos que hacer es pulsar sobre el icono de la diapositiva en la que queramos aplicar esa transición. Podemos ver cómo la última opción indica el apartado de transición. Si pulsamos en él, nosotros desde aquí tenemos la posibilidad de seleccionar diferentes tipos de transiciones. Como no tenemos ninguna pequeña previsualización al lado del nombre de qué es lo que hace cada una de estas transiciones, lo que podemos hacer es seleccionar esa transición, y si nos fijamos en la parte superior de este desplegable, de este menú, tenemos un botón que indica reproducir para probar ese efecto. Le damos a reproducir y podemos ver cómo enseguida vemos el efecto. Todavía no está aplicado porque podríamos querer otra transición entre esa primera diapositiva y la segunda, y bueno, pues haríamos la nueva operación. Seleccionamos y le indicamos que queremos reproducir. En este caso voy a quedarme con barrido, pero además de seleccionar el tipo de transición, si nos fijamos en la parte inferior tenemos la posibilidad de modificar las características de ese efecto, de esa transición. Dependiendo de la transición que hayamos seleccionado, tendremos unas opciones o tendremos otras. En este caso, tengo la posibilidad de indicarle la dirección del barrido y la duración, para que sea más o menos rápido. Exactamente igual, puedo reproducirlo y puedo ver si, bueno, pues me parece que es muy lento. Voy a bajarle la velocidad y ahí me parece bien. Me parece que es adecuado esa transición. Para aplicar ya directamente esa transición sobre la diapositiva, tendremos que pulsar el botón de OK que está en la parte superior derecha de nuestra pantalla. De esa manera, yo ya tengo una primera transición generada en mi diapositiva. Si quiero generar otra segunda transición en la siguiente diapositiva, pues haría exactamente lo mismo. Pues en este caso puerta, que ya la tengo ahí seleccionada, le digo que quiero reproducir y podemos ver ese efecto de puerta. Vamos a reducir un poquito el tiempo. También es interesante cómo estos efectos puedo indicarle cuándo comienza la transición, al pulsar o después de la anterior diapositiva. Esto sobre todo es interesante cuando estoy animando objetos, no tanto cuando estoy pasando entre diapositivas, porque bueno, pues yo voy a pulsar y inmediatamente quiero que me aparezca la siguiente diapositiva. Vale, si yo quiero eliminar en este caso los efectos, lo único que tengo que hacer es indicarle que quiero el efecto ninguno. Cuando estamos en el modo de aplicar esa transición, podemos fijarnos cómo en las miniaturas de la diapositiva, en algunas, en este caso solamente en la primera, voy a seleccionar otro efecto. Ahora ya en la segunda aparece un triangulito amarillo. Eso lo que me está indicando es que esas dos diapositivas tienen aplicado una transición. Las otras diapositivas no tienen ninguna transición. Voy a quitarle ninguna, desaparece el triangulito amarillo. Me voy a la primera y también voy a quitarle la transición. ¿Por qué? Porque voy a aplicarle, en este caso, voy a aplicarle este efecto
que aparece como un poquito aparte, que es el de movimiento mágico. El movimiento mágico me va a permitir mover un objeto de diapositiva en diapositiva. Para eso tengo que tener el mismo objeto en dos diapositivas. Por ejemplo, estoy en la diapositiva número 1 y voy a añadir un objeto. El objeto que voy a añadir va a ser este círculo. Y este círculo lo voy a colocar en este punto. En la diapositiva número 1 pulso y le indico que quiero aplicar una transición de movimiento mágico. El propio programa me dice, bueno, pues como voy a tener que encontrar los mismos objetos o algún objeto que es similar, si duplicamos la diapositiva, pues será cuestión de cambiar de posición o de borrar alguno de los objetos. Yo en este caso no quiero duplicar la diapositiva porque ya la tengo generada, sino sencillamente le voy a decir que no quiero duplicar. Claro, ahora mismo nos fijamos como el efecto que hace es un poco curioso, ¿no? Porque el círculo no lo encuentra y me lo convierte en una línea. Las líneas de la primera diapositiva sí las encuentro en la segunda y son las que mueve. Bueno, vamos a decirle OK. Y lo que sí voy a hacer es en la diapositiva 1 voy a coger el objeto. Voy a coger el objeto ahora sí. Lo voy a copiar. Me voy a la diapositiva número 2 y lo voy a pegar. Y en este caso lo voy a pegar en otro sitio. Bueno, me lo pegan en el mismo sitio, pero lo voy a trasladar a otra parte de la diapositiva. De tal manera que si yo ahora entro otra vez en el menú de transición y digo, a ver, tenemos movimiento mágico, pero vamos a reproducirlo. Podemos ver cómo ahora sí ha detectado el objeto y podemos ver cómo ese círculo cambia de posición. Podría incluso indicarle que ese objeto no solamente cambie de posición, sino que cambie de tamaño. Queremos que sea más grande, exactamente igual. Entro, le doy a reproducir y podemos ver cómo ya me realiza dos operaciones. Cambia de posición y cambia las dimensiones del objeto. Bueno, pues esa es una de las posibilidades que yo tengo a la hora de animar esa presentación que estoy haciendo. La otra posibilidad es la de poder animar objetos de manera independiente. En lugar de toda la diapositiva, objeto a objeto. Para eso me sitúo en la diapositiva que yo quiero modificar y pulso sobre el objeto que quiero animar. Y nos fijamos cómo efectivamente aparece ese mismo texto en el menú cuando pulsamos sobre un objeto, el de animar. Pulsamos en animar y yo tengo dos posibilidades de animar un objeto: cuando aparece el objeto y cuando quiera que desaparezca. Entonces, nos fijamos cómo tenemos a la izquierda un campo de entrada y a la derecha un campo de salida. En mi caso solamente quiero añadirle una entrada y le voy a indicar que quiero un barrido, y exactamente igual que antes con las transiciones yo puedo reproducir y puedo ver cómo me hace ese barrido. Y exactamente igual que con las transiciones entre diapositivas, yo tengo opciones de esa animación que estoy haciendo sobre el objeto para poder configurar pues tanto lo que es en este caso la dirección como tiempo en un momento dado si el efecto tiene esa posibilidad, como, y es muy importante, en qué momento tiene que animarse, si tiene que estar esperando a que yo pulse, como en este caso, o que se ejecute automáticamente después de la transición, en este caso, o después de otro objeto. Yo en este caso voy a dejar esta transición, esta animación sobre la imagen, le voy a decir que OK, y voy a coger otro objeto, en este caso es un texto, también podemos animar texto, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Cogemos otro
el centelleo, por ejemplo, opciones, en este caso es la duración, vamos a ponerle 1.25, y cuándo tiene que iniciar. Al pulsar, y por lo tanto tendré que primero pulsar para que aparezca la imagen, luego tendré que volver a pulsar para que aparezca este texto. O, pues como no quiero realizar esa operación, le voy a decir que lo aplique después de la composición anterior. Es decir, después de que haya aparecido la imagen, quiero que aparezca este texto. Pero tampoco quiero que aparezca de manera inmediata, sino que, bueno, se retrase un poquito. Vamos a ponerle ahí medio segundo. Y vamos a reproducir para ver cómo es este resultado. Yo solamente he pulsado o pulsaría la primera vez, aparecería la imagen y a continuación aparecería ese texto. Exactamente igual lo podemos hacer con otros textos que tenemos aquí. Pues por ejemplo, compresión, opciones. Vamos a decirle que después de la anterior también un poquito de tiempo. Vamos a reproducir, a ver qué es lo que sucede. Aparece el primer objeto, aparece el segundo, aparece el tercero. Bueno, pues de esa manera yo puedo ir añadiendo animaciones en cada uno de los objetos. Otra cosa que también puedo hacer desde cualquier punto de cualquier objeto que esté animando, por ejemplo, es el orden. Esta es la secuencia con la que va a ir apareciendo. Esta secuencia se ha generado por cómo yo he ido seleccionando los objetos, pero en un momento dado yo puedo coger y eliminar un efecto, por ejemplo. Podría cambiar el estilo, bueno, más que cambiar, ver qué es lo que sucede. Es decir, puedo realizar configuraciones de la secuencia. Aquí podemos ver cómo estoy cambiando el orden de cómo me va a ir reproduciendo. Pues ahora ya en este caso me aparece primero un texto, luego el siguiente texto y por último la imagen. Y estas son las posibles opciones que tengo dentro de Keynote para animar una presentación.